Secretario, primero, gracias por recibirme. Tal vez mi primera pregunta es, ¿cómo tienes contemplado, secretario, esta especie de paralelo entre lo que le dio permiso, la autorización al Senado, es decir, utilizar a las Fuerzas Armadas como quiera los próximos 5 años, ¿verdad?, y la construcción de un cuerpo policíaco que no existe? ¿Cómo imaginas desde aquí ese paralelo? Puede haber cierta confusión en el planteamiento. Lo que pasa, Carlos, es que el pie veterano de la Guardia Nacional va a ser solo la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. ¿Cuántos son hoy esos? Alrededor 45, de, pudiéramos hablar, unos 58,000, 60,000. Okay. Pero la otra parte del ejército que no forma parte de la policía militar, por ejemplo, va a seguir atendiendo sus tareas constitucionales. Y esa parte va a actuar como complemento de las tareas de la Guardia Nacional, es decir, de las tareas que tendrán próximamente la Policía Militar, la Naval y la Policía Federal. Por eso es que vamos a construir en paralelo, por un lado, la Guardia Nacional y como complemento esta parte del Ejército y de la Marina que han tenido esa responsabilidad constitucional histórica vinculada a la soberanía nacional. Ahora, sin marco, que no tenían marco legal. Que no tenían marco legal, pero que ahora, lo van a tener. Van en el quinto transitorio. Exacto. Y me parece que es una de las grandes aportaciones de la reforma. Yo quedé finalmente gratamente sorprendido incluso del trabajo que se armó en torno a la construcción o del diseño de la Guardia Nacional, porque fueron aportaciones múltiples de todos lados, particularmente de los partidos de oposición. No es lo que quería, secretario. Yo te escuché muchas veces diciendo, va a ser de otra manera, tiene que ser así, etcétera. Pero no es lo que querías. No, pero también sentido práctico, Carlos. Uno, desde esta perspectiva, hace su propuesta ideal, presentamos la iniciativa, pero tiene que pasar por un proceso de composición que está vinculado a la correlación de fuerzas. Y si bien en la Cámara de Diputados Morena tiene mayoría calificada, no es el caso del Senado, pero aún donde tenemos mayoría calificada, sufrió cambios importantes la iniciativa, que nosotros no compartimos, pero que finalmente respetamos, porque aún y cuando es nuestro partido, tiene derecho a otra cosa. A ver, por eso déjame preguntarte para el futuro. ¿Cómo imaginas la relación y el control político de este aparato contra el control operativo que va a estar en manos de Ejército, tal que tienen otra formación? Ni tú ni yo estuvimos ahí. Tienen otra formación de otra manera, pero tú eres el responsable político de esa operación que va a ser militar o de la Marina. ¿Cómo imaginas eso? A ver, primeramente una precisión. La adscripción de este cuerpo, de este ente administrativo, está en la Secretaría de Seguridad Pública y la responsabilidad administrativa, presupuestal, política, por supuesto, recae en la Secretaría de Seguridad. La composición inicial se va a dar a partir de lo que mencionaba, esta aportación como comisionados de los elementos de la Policía Militar, Naval y de la Policía Federal. Pero con el tiempo, así como sucedió con la Policía Federal, la Guardia Nacional va a tener su propia dinámica de crecimiento, de consolidación, de generación de mandos, reclutamiento de elementos. Y con el tiempo, lo que ahora parece un cuerpo ajeno a la Secretaría va a ser un cuerpo propio. La otra es que nos pusiéramos a crear una Guardia Nacional. No, por eso, la pregunta es cómo imaginas por lo menos los 2, 3 primeros años. Bueno,
Es un proceso de transición, Carlos, que tiene la ventaja, en primer lugar, de que tenemos una estrecha coordinación, las tres dependencias fundamentales, Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad. Yo creo que hay una relación institucional nunca vista en la historia de nuestro país. Con todo respeto, otros secretarios en esa silla, en los 30 años que llevo haciendo periodismo, me han dicho cosas similares cuando llegan, Alfonso. Es probable. Es probable. Nada más que aquí hay una... No regreso 2 años después y me dicen otra cosa, pero sí te quiero decir que otros secretarios me han dicho en estas oficinas algo similar. No lo dudo. Nada más que hay una cosa distinta, Carlos, que el presidente preside diariamente las reuniones del Gabinete de Seguridad, y lo digo en buen plan, más nos vale a los 3 secretarios que nos coordinemos como debemos para optimizar el trabajo de este instrumento, porque si no, no vamos a rendir cuentas adecuadas ante el presidente. Y si eso sucede, no se va a tentar el corazón para ordenar lo que proceda a efecto de garantizar una adecuada coordinación. Sí es la diferencia. Eso que él ha dicho, yo encabezo las reuniones, esa es la diferencia de todas mis otras conversaciones con gente que ocupó esta silla. Es la gran diferencia. Y la otra también ya en el terreno operativo, que nosotros no vamos a actuar o no vamos a combatir la inseguridad mediante operativos especiales, es decir, vete para el norte, vete para el sur y ahora regrésate al centro. Esas fuerzas van a estar de manera permanente en cada una de las regiones. Falta tiempo para eso, ¿no? Porque no tienes ni dónde meterlos hoy, ¿o sí? Falta tiempo, pero nosotros estimamos que para fin de año pudiéramos tener 80,000 elementos para el desplegados y viviendo fuera. Viviendo, porque lo que me dices no va a ser esto de váyanse 2 meses, hagan el operativo y regresen. 80,000 viviendo, elementos de la Guardia Nacional que van a vivir en X lugar de Michoacán o X lugar de Colima o X lugar de Tamaulipas. Van a tener un despliegue y ahí va a estar su familia y ahí va a estar todo. Así es, pero también ahí va a estar su conocimiento de la realidad de la inseguridad en esa región. Cuando tú haces un operativo, Carlos, llegan los grupos, por ponerte un ejemplo, a mi tierra, a Hermosillo, y no saben ni dónde está Catedral. Estos grupos o este despliegue permanente le va a permitir generar inteligencia a nivel local, que es imprescindible para ser exitosos en el combate a la inseguridad. Hay algunos que dicen que esto, que puede ser muy bueno, también tiene sus riesgos, que es que si vives en la localidad, etcétera, las amenazas, la posibilidad de corromperlos, la posibilidad de extorsiones es mayor también si viven ahí. Todo está presente, todos esos riesgos los comparto, están presentes, pero es ahí donde entran los mecanismos internos de control, los mecanismos administrativos, los mecanismos de supervisión, incluso la parte de control tecnológico y, por supuesto, el control social y el control legislativo y jurisdiccional al que va a estar sometido la Guardia. Gracias al nuevo. Hablando de controles. Al nuevo diseño de la Guardia. Hablando de controles, en este sistema paralelo, en los transitorios, se puso toda esta parte de cómo se puede usar al ejército y a la Marina. Pasando cosas de convencionalidad, tratados internacionales. ¿Cómo piensas lograr esto? No, eso no va a ser fácil, ¿no? Es decir, mira, la pusieron dura, digamos, por todo lo que tiene que pasar para movilizar hoy Ejército y Marina. Bueno, sí, hay unos requisitos importantes, los fundamentales vinculados al respeto a los derechos humanos. Pero te quiero decir que también la operación, el funcionamiento de una institución tiene que ver con las políticas que se le marcan. Y en el caso del Ejército y de la Marina, una de las indicaciones que reitera
casi de manera diaria el presidente en sus conferencias, es el respeto absoluto a los derechos humanos. Y la otra es que no vamos a usar la fuerza para repetir. Te puedo decir que hasta ahorita, para reprimir, perdón, en este par de meses que llevamos en el gobierno, 2 meses y medio, no hay un solo señalamiento a las Fuerzas Armadas, ni al Ejército, ni a la Marina. Y así esperamos continuar, porque esta parte muy clara del presidente López Obrador ha permeado a todas las bases un poco del Ejército y la Marina. ¿En serio una orden del presidente? Es decir, ahí pareciera que lo que estás diciendo es que los otros presidentes les decían, violen los derechos humanos y repriman. No necesariamente. ¿Ha habido presidentes represores? Por supuesto que sí, que han ordenado que actúen las fuerzas incluso contra la población. ¿Cuáles? ¿Quiénes son? Porque también son de mandos del ejército. Ahí está el caso de... el ejército no decide, el ejército opera, Carlos. Por eso, pero ¿tú crees que en una operación particular, de un enfrentamiento con el grupo delincuencial, le abren al presidente para decirle, oye, estamos aquí en este pequeño pueblo de Sonora, ¿puedo disparar o no? Esas son decisiones de mando, ¿no? Esa es una cosa distinta, Carlos. Ahí para eso es la ley sobre el uso de la fuerza. Y para eso están entrenados los mandos, para utilizar la fuerza de manera proporcional a los riesgos que implica el adversario. La represión es otra cosa. Ha habido presidentes represores, ahí está el caso del 68. Sí, por supuesto. Pero también, Carlos, ha habido presidentes indiferentes al respeto a los derechos humanos. Cuéntame, si puedes, y sé que no sé si vas a querer decírmelo todo, ¿están yendo los gobernadores a las juntas diarias, a las reuniones? Fíjate ¿O están mandando representantes? Bueno, están las dos opciones. Lo importante... ¿Qué están haciendo, Alfredo? Lo importante, Carlos, yo creo que hay una buena valoración de la asistencia de los señores gobernadores a las mesas diarias de seguridad, pero aún y cuando no estuvieran ellos, cosa que luego sucede, tienen invariablemente un representante de muy alto nivel. Porque sabemos que los gobernadores, no estos todos, habían sido un poco irresponsables, ¿no? No, yo creo que también tienen muchas cosas que hacer. Y también hay que recordar que las mesas de seguridad tienen 2 meses y medio funcionando. Y te quiero decir que incluso a nivel regional tenemos reportes muy alentadores. Si tú me dices al 100, por supuesto que no, pero por ejemplo, en el caso estuvimos el día 20, específicamente en Nuevo León, hicimos una evaluación por estar ahí sobre el funcionamiento de la mesa estatal y de las mesas regionales, y el reporte es extraordinario. Pero Nuevo León sí está todo militarizado, ¿no? Ya todo el mundo se lo ha cedido a los militares. El mismo Bronco del gobernador ya ha dicho que sean militares. Ellos hoy vuelven a mandar, ¿no? Yo creo que ahí hay una falta de rigor teórico en la definición del concepto y tuyo. La pregunta. ¿Eso de rigor teórico en el concepto de militarización. El hecho de que un militar o un exmilitar sea responsable del tema de seguridad no implica militarizar. Hay una presencia mayor de militares retirados que conocen el tema de la seguridad, pero que ya no están en activo en el ejército. Por cierto, lo que me estás diciendo quiere decir que ya sabes que va a ser un militar retirado, el nuevo jefe de la Guardia Nacional. No lo sé en este momento porque no ha sido tema, lo será en su momento. Yo creo que para abordar ese tema, tiene que pasar primero el proceso constitucional e incluso eventualmente la aprobación de la ley secundaria. De la ley orgánica, ¿verdad? Que es la que va a definir las características, aun y cuando tú y yo en este momento pudiéramos asumirlas. Pero es importante señalar que en la reforma constitucional no hay ninguna restricción. Puede ser un militar,
Sí, puede ser un marino, puede ser un militar retirado. Pero va a depender del secretario. Va a depender del secretario, pero también puede ser un civil, Carlos. ¿Imaginas en 4 años a la Guardia Nacional resolviendo delitos del fuero común? Imagino, incluso antes, trabajando en coordinación con las fuerzas estatales y municipales y coadyuvando en la solución de los delitos del fuero común. A ver, Carlos, el 96% y eventualmente más, porque hay números diversos, son delitos del fuero común y son los que más afectan a la población. Si la Guardia Nacional no tiene capacidad para atender esos delitos, no vamos a estar resolviendo lo que más le interesa a la población, que son los asaltos a casa, los robos a casa habitación, asalto a transeúntes, robo a vehículos. Van a ser primeros, van a estar acreditados como primeros respondientes. Sin duda. Pero no como policías de investigación. Salvo a petición, obviamente, y bajo la coordinación del Ministerio Público. Pero tendrán que ir acompañados de un Ministerio Público. Sí. Como así es. Última pregunta. ¿Cómo reclutas tantos? Es decir, ¿cuál es tu plan en los próximos años? ¿Cuáles son tus metas de reclutamiento? Y si van a pasar por lo mismo que pasa hoy, por ejemplo, un policía federal, es decir, investigación, rollos de confianza, todo esto, si va a ser así el reclutamiento. Pero ¿cómo? ¿Dónde encuentras? ¿Y cuáles son tus metas de reclutamiento? Mira, Carlos, he escuchado que te dijera muchas dudas esta pregunta. O sea, muchas dudas atrás de la sola pregunta, porque alguien ha hecho cuentas por ahí en alguna columna de que la Policía Federal lo más que tuvo fue capacidad para reclutar a 2,000 elementos en un año. Bueno, fue en ese tiempo. Nosotros vamos a tener capacidad para cumplir la meta de reclutar 20,000 elementos, nuevos elementos, este año. Antes de diciembre Antes de diciembre, esos elementos van a estar incluso, con evaluaciones, Carlos, de confianza. Con evaluaciones de confianza, con todo el rigor del reclutamiento, porque recuerda... ¿Entrenados? ¿Los vas a tener entrenados ya en diciembre? Entrenados. Pues no muy bien entrenados. No, 3 meses. No, está el programa educativo, lo tenemos ya diseñado. El currículum académico también está definido. El perfil policial te lo da un curso mínimo de 3 meses. Luego vienen 2 meses de entrenamiento en el nuevo sistema de justicia penal, 2 meses en la capacitación para la aproximación y 2 meses adicionales, 3 meses adicionales en materias diversas, que algunas de ellas tienen que ver hasta con civismo. En diciembre de este año vamos a tener en la calle, Carlos, no lo creen, si me lo dices, te lo creo, y si no, lo veremos en diciembre. No, porque además... A 20,000 nuevos. A 20,000 nuevos elementos. Aparte de policía militar, policía naval y policía federal. Así es. Y van a estar desplegados ya a fin de año en cada una de las regiones que les corresponderá atender de manera permanente. En este despliegue permanente incluimos también a la Policía Federal, pero ahí estamos haciendo un inventario de aquellos lugares que de manera preferente escogerían los elementos de la Policía Federal para irse a vivir. Hoy pasa una cosa tremenda en la Policía Federal. Por ejemplo, te dan un oficio de descripción y te mandan a vivir a otro lado mediante una orden. Es inhumano, es indigno, es indebido. Todo eso lo vamos a superar. Pero además, Carlos, la Policía Federal, que gana un poquito más que los elementos del Ejército, tienen unas prestaciones sociales muy bajas, menores que las del Ejército, nulas o inexistentes. Eso, Carlos, se va
a equiparar. Estamos trabajando ya en un diseño, se diga lo que se diga, Carlos, vamos a ser aliados históricos de la Policía Federal y van a entrar en un proceso de homologación en términos educativos, en términos... Dice se diga lo que se diga, pero ha sido, en algunos discursos tú has sido muy duro con la Policía Federal. Claro, claro, porque... Carlos, somos un país marcado por la corrupción, el aparato público. No, es que no, nada más, esto de se diga lo que se diga, los que algún día señalamos, uy, a lo mejor el secretario no debe estar golpeando a los 30,000 personas que nos cuidan, porque si lo dijiste, secretario. Claro que sí. He sido crítico, pero también he dicho que vamos a ser aliados históricos para superar la condición, el rezago que hoy tienen en materia de prestaciones sociales y vamos a ser aliados históricos para construir una carrera policial. No va a haber una sola decisión de carácter político en la definición de los mandos. Y te adelanto, Carlos, que ahorita hay mandos pendientes y hay áreas muy importantes de la Policía Federal pendientes de designación. ¿Y qué vamos a hacer, Carlos? Un proceso abierto. Tienes mucho trabajo, ¿eh? Ya no te van a dar ganas de tener ninguna aspiración política, ¿no? Bueno, Carlos, no es mi tiempo para pensar en aspiraciones políticas. Ya veremos más adelante. Secretario, mucha suerte, porque de esto depende el bienestar de muchos mexicanos y muchas gracias. Volvemos a hablar pronto. A ti.